Yo diría que la práctica de cohets al carrer es una manifestación pirotécnica de honda raigambre popular en Paterna, que conforma una parte esencial de la tradición en nuestra villa. No se trata únicamente de un conjunto de personas que tiran cohetes en la calle. Si así fuera, hubiese desaparecido a lo largo de los años con las numerosas normativas y disposiciones limitativas de esta práctica. Tiene 4 características. Una primera es que procede de las clases humildes, por tanto, tiene un marcado acento popular. No tiene ningún tipo de jerarquización, sino que es en conjunto y en un ambiente festivo cuando hay unas características marcadamente solidarias y participan todos por igual en la fiesta. Aquí en la plaza, que éramos amigos de Severino, de Juan Casado, del molino de Martinet, éramos amigos todos ellos y veníamos aquí y el tío Severino nos daba cohetes. Pues el tío Severino era el hermano de Pepín, muy cohetero los dos, tanto Pepín como Severino. Pero Severino, por ser amigos de su hijo, pues siempre tenía con nosotros esa debilidad de darnos tira o cohetero, tira una amigueta, tira pues, decimos, cuidado. Siendo niños, siendo chavalines, yo estoy hablando de 13 años, 14, que nos sentamos en la puerta de la iglesia con el tío Germán, el horno, que nos contaba historias y chistes y cosas, y después cuando soltaba un cohete con las piernas, que no era nada recordar ni nada de eso. Nosotros teníamos ni dinero ni cohetes. Y entonces el tío Severino todavía nos sacaba un cohete porque tenía una tienda en la plaza la señora, la mujer, allá al lado de la iglesia. Y él sacaba un cohetito y los cohetitos nos lo daba patearnos y nos tiraba al medio. Nosotros corríamos porque éramos niños, teníamos 13 o 14 años. ¿Vale? Y después de todo eso, recuerdo que el siguiente paso fue ir al teatro, que se llama Espacio de Teatro Español. Y ahí tiraba el ratar, después de la corda tiraba el ratar, tiraba el enterrador. Una segunda característica la conforma su carácter integrador. Y así se ha visto en Paterna con los documentos que disponemos, porque a lo largo de los años las diversas corrientes migratorias que ha habido en nuestra villa y fundamentalmente en los años 60 y 70 del siglo pasado, y cómo a través de la fiesta ha sido una de las variantes para integrarse en nuestro pueblo. Una tercera característica es su carácter de sociabilidad, porque la práctica de tirar cohetes en la calle es en un ambiente familiar, en un ambiente de peñas, en la calle, durante los días de fiesta, en torno a una mesa, que hay higos, que hay uva, que hay mistela, y entonces es eminentemente sociable. La casa de mi madre estaba abierta para todo el mundo que quisiera venir. Mi madre a las 6 de la tarde empezaba a organizar ya todo el tinglao, las cenas y todo el que quisiera venir. Yo eso sí lo tenía muy claro. Teníamos que estar allí a las 8 para poder estar tranquilos, charrar, cenar un poquito, porque ya teníamos el pasacarrer, que nos íbamos de casa de mi madre al pasacarrer, y del pasacarrer la acordá, y después de la acordá es cuando ya plantábamos la mesa en la calle y todos los vecinos, había mesas en una punta, en la otra punta estaba Pepe el Rata, que era vecino mío, estaba Julio Montaner, Pepe Martín Calatayud, José Martín Calatayud. Y allí pues los vecinos, pues cada uno tenía su mesa y cada uno nos tirábamos los cohetes unos a otros. Oye, a ver quién lo mete dentro del perol del chocolate, a ver quién la acerta. Y era el cachondeo y era una distracción y una alegría de estar allí tirando los cohetes. Y tiene una cuarta característica original, que es su carácter de transgresión,
porque más allá de cualquier tipo de limitaciones se desarrolla en un ambiente festivo deseando la libertad, un carácter abierto, espontáneo, donde participan sin ningún tipo de cortapisas. La mesa, había varias mesas, una en la puerta de la iglesia, otra aquí en la puerta del ayuntamiento. Y en las casitas que había, aquí ahora hasta la finca de las escaleras, ahí también había otra mesa, ¿vale? Y venía Juan Abad, y Juan Abad era un hombre muy valiente y eso, y él tiraba cohetes. Y aquí tiraban el Gallo, los hermanos de los Gallos, tiraban Manolo y Vicente los Flares, y tiraba Martinico, el hijo del tío Martín, que vivían aquí en el ayuntamiento, el tío Severino, Pepín, vale. Y entonces en una cuadrilla uno se ponía en un sitio, otro se ponía en otro y tiraban. Y los que estaban sentados en la puerta de la iglesia, que aquellos eran los que lo recibían todo, y por el callejón corriendo, por el callejón. Y yo me acuerdo de una anécdota, mi hijo Freddy tenía 8 años o 9 años y él estaba encantado con los juguetes. Y vino aquí a la esquina y le dimos una semilleta para que la tirara. Y le reventó en la mano. Y claro, si ya fuimos a ver, y los dedos no tocábamos los dedos, y es que los dedos aquí arrugado el tío, y le quitábamos los guantes, y todos asustados, chiquetas, y le llamaron el guante, le ficamos el guante de mí, tome una nata, y tiró una y otra, y ya ese entró el veneno, y ya el veneno se acabó. Al disponer de ese marcado carácter simbólico, se disponen de unos códigos comunicativos que conforman el ritual de los tiradores y tiradoras. Pero claro, eso entraña a su vez sus riesgos, y es de aquellas personas, de aquellos colectivos que no participan de la fiesta ni de sus códigos. Entonces se establecen una serie de limitaciones y aparecen unas normas de carácter prohibitivo que nosotros hemos documentado en el Archivo Municipal de Paterna ya desde hace 200 años. Son unas prácticas bárbaras y que van en contra de las corrientes modernizadoras. Quiere decir esto que se trata de buscar en la fiesta la domesticación de esas personas y de esa manifestación popular. Se hará a través de dos mecanismos, uno de carácter represivo y otro pecuniario. En definitiva, de lo que están tratando es que a través de la fiesta y de la práctica de cohetes al carrer, lo que están haciendo es limitar y controlar el orden social que surge a partir del siglo XIX. Las primeras normas que nosotros tenemos documentadas es el bando del gobernador José Caro en 1810 y señala textualmente: no pudiendo mirar con indiferencia el escandaloso abuso que se experimenta disparándose a todas horas en las calles, tejados y aun dentro de las mismas casas, cohetes de diferentes calidades, contraviniendo las reales órdenes sobre el particular, he venido a mandar que ningún sujeto dispare ningún cohete, sea de la clase que fuere, bajo la pena de 25 libras por la primera vez, 50 por la segunda y 100 por la tercera. 4 años después, la audiencia dictamina la prohibición de todo tipo de disparo de cohetes por considerarse una práctica bárbara e indigna de un pueblo civilizado y culto, además de irrumpir abruptamente en el descanso de los hombres pacíficos y de los enfermos. Llegamos en ese momento a mitad del siglo XIX y es cuando Teodoro Llorente, en su elogio de los pueblos de alrededor de Valencia, de la Huerta Valenciana, es cuando él, digamos que de alguna manera, reivindica la fiesta y esas tradiciones. Y Teodoro Llorente dice textualmente: el labrador valenciano, tan metido siempre en su faena, también se divierte cuando llega la hora. Es aficionadísimo a toda función de pólvora. No hay fiesta en estos pueblecillos en los que no retumben a cientos los masclets, la prolongada traca,
la cuerda de cohetes y los fuegos de artificio. De esa misma etapa resulta especialmente relevante para nosotros una monografía conjunta de 1859, que se titula Los valencianos pintados por sí mismos, que dedica un capítulo completo al cohetero, es decir, aquella figura, aquella persona pirotécnica que suministra los cohetes a las diferentes poblaciones, como es el caso de Paterna. Y dice que este pirotécnico, su relación es con los alcaldes de los pueblos y los clavarios de las fiestas. Y entonces van allí con los carros a recoger todo el suministro pirotécnico que han recibido. Y pregunta al conductor del carro al pirotécnico: ¿podremos divertirnos? Pero sobre todo, no se olvide usted de los cohetes sueltos. Ya tengo hecho buen acopio de ellos, le responde el cohetero. Cierto que los hay bien gordos. Y aquí viene una cuestión interesante, y es que el secretario de los clavarios que ha ido a comprar el fuego dice: suele recordar a media voz la orden dada por diferentes gobernadores civiles de que no se permite disparar carretillas sueltas en las poblaciones. Es decir, se venden mouets, les peces, se venden tracas, pero los gobernadores civiles prohíben disparar cohetes sueltos en las poblaciones, porque de alguna manera dicen que eso es una práctica bárbara e indigna de un pueblo civilizado. Y ante ello le contesta algún viejo de los presentes: tota la vida hem tirat coets els dies de les festes. ¿Per qué no habían de tirar ara? Cuando se produce la entrega del material, los mozos, comprándole todos los cohetes sueltos que han traído, fueron lanzándolos a diestra y siniestra sobre los grupos de la gente. Corren, chillan, gritan, ríen, vocean. Por todas partes se ven raudales de fuego. Quizás uno de los casos documentados más importantes contrarios a la profusión de este tipo de fiestas es la que realiza el doctor Juan Bautista Peset en el año 1879, que se titula Topografía médica de Valencia y su zona, y dice: veamos las limitaciones y las restricciones al efecto. En los cohetes sueltos, llamados carretillas o borrachos, a que son muy aficionados los valencianos, que por cierto no los escasean en sus fiestas solemnes, los que así obran se creen con un derecho para manifestar su alegría y satisfacción, y aprovechan esas ocasiones para dar rienda suelta a sus gustos e inclinaciones, y traduciéndolas en costumbre tolerada. Jamás debe permitirse actos que llevan consigo el daño y la ofensa del individuo, el deterioro de sus ropas e incluso verdaderas quemaduras más o menos profundas. El caso es que en esta segunda mitad del siglo XIX ya aparece documentada la práctica de tirar cohetes en nuestra villa de Paterna. Así, el 1 de septiembre de 1863 se señala que se quemaron más de 1000 masclets. Y una cuestión interesante es que se dice que se recomendó que el disparo se efectuara en un punto apartado de la población. La Peña del Bouet se inició como tal en el 85 oficialmente, pero antes, bueno, pues como casi todos, veníamos la semana de fiestas al palacio a tirar una docena de cohetes
durante toda la semana. Éramos pobres, no había para más. No había para más, nada más que para una docena de cohetes. Y a veces compartida, ¿no? Compartido. Compartido. Nos juntábamos un grupo de amigos desde jovencitos, nos gustaban los cohetes, ahorrando siempre mucho en pólvora. Y cuando un vecino de mi madre en la plaza del Gran Teatro, Arnal, que nos regalaba unos cuantos cohetes, era una fiesta total. Nos juntábamos el día de antes de la acordada, tirábamos unas cuantas docenas, literalmente unas cuantas docenas, los hacíamos durar muchísimo. Incluso una peña que estaba por allí cerca también, La Coñaca, se juntaba con nosotros y, como decía, ahorrando mucho en pólvora, que había muy poca pólvora para nosotros, y haciéndolo, lo alargábamos mucho y nos divertíamos muchísimo tirando los cohetes de uno en uno o los humos de dos en dos. Éramos muy jóvenes, pero lo pasamos fenomenal. Aquello fue evolucionando, evidentemente, se forma la peña y cuando formamos la Peña Alboguet, un grupo de amigos desde que tenemos 14, 15 años, incluso antes del mismo colegio del liceo aquí en Paterna, nos juntamos. Teníamos muy claro que la peña, como había algún problema, tanto los hombres como las mujeres, no se discriminaba, podíamos ser socios todos podíamos entrar a la acordada, el que quisiera podía utilizarlo por la forma. Eso fue el inicio hace 38 años. 38 años empezamos a tirar cohetes, siempre hemos sido conservadores, siempre nos ha gustado las tiradas tradicionales, o sea, tirar poco a poco los cohetes, y pronto empezamos a tirar la noche previa a la acordada, el sábado. Pronto empezamos a tirar con la espardeña, a tirar aquí, que es donde estamos nosotros prácticamente junto al cohetódromo, a tirar una acordada pequeñita. Hacíamos nuestro bogué también algún año dándole honor al nombre de nuestra peña. El origen de la acordaeta que hacíamos aquí, como ha dicho Tomás, intentando hacer un homenaje al nombre de nuestra peña, un año se nos ocurrió que debíamos de hacer eso, un boguet, y creo que fue el Potito, Luis Mondrabal, el Potito, que en su planta baja dice: yo tengo un andamio, fuimos a por el andamio. Y en cuestión de media hora teníamos el andamio montado, teníamos la cuerda y teníamos el boguet. O sea, lo hicimos así, todo improvisado. Que comprábamos tanto la espardeña como nosotros, 4, 5, 6 cajones cada uno. Decidimos tirarlo en sábado por la noche, haciendo un boguet, sencillamente porque después de la acordada todos entrábamos en la acordada. Sencillamente después de la acordada estábamos agotados y lo que queríamos es estar tranquilos en nuestra peña tomándonos la típica ensalada y chocolate de después de la acordada con nuestras familias. Había habido algún problema con el ayuntamiento en las tiradas que hacíamos el sábado por la noche y algún alcalde que se acercaba por aquí por las noches a estar de cháchara con nosotros, incluso el día de la tirada de boguet también estaba aquí con nosotros. En ese momento el alcalde nos dijo una vez: por favor, no se os ocurra pedir permiso para tirar cohetes, porque lo voy a tener que denegar. Ahí lo dejo. Efectivamente, nunca pedimos permiso para tirar cohetes aquí y efectivamente el ayuntamiento nunca nos lo prohibió. Gracias a esa habilidad que tuvo este alcalde, que él aprovechaba y se venía a la fiesta, no sé si ya que se quedaba a las paellas o no, pero a la fiesta de los cohetes sí que está. Sí, con la espardeña, afortunadamente, fueron incrementando el éxito.
el primer año había poca gente, de que fuesen a las 2 o a las 3 de la mañana esperando a que no hubiese peligro, que la gente que estuviese aquí era porque quería estar aquí y disfrutar del cohete. Al principio era muy poca gente, luego cuando iban pasando los años cada vez había más gente esperando a ver el espectáculo, algunos incorporándose y otros simplemente viéndolo y disfrutar el cohete, porque era muy difícil o imposible ver la cordada. Recuerdo que el cohetódromo no existía en ese momento, con lo cual una cierta distancia no se podían ver los cohetes. Esa fiesta que íbamos nosotros, que cada vez tenía más éxito, afortunadamente se le ocurrió al ayuntamiento no apoderarse, sino utilizarlo como tal y lanzarla, y en el mismo día que hacíamos nosotros, que es el día previo a la cordada, que como bien ha explicado Manolo, porque ya estábamos hartos de cohetes en la cordada, teníamos 2 días de fuego así de fácil, pues el ayuntamiento tiene a bien pues celebrar el Bouet, nos llamábamos nosotros, nuestra peña, y hace el Bouet, una tirada en el cohetódromo el día de antes, con gente que no ha podido entrar en la cordada, le vale de experiencia y de aprendizaje y de un espectáculo, porque afortunadamente ahora está el cohetódromo sin peligro, mucha gente puede verlo y disfrutarlo afortunadamente. Es decir, en contraste con la centralidad que tiene la cordada en la calle Mayor, los cohetes sueltos se buscan lugares apartados. Esa misma tendencia se observa igualmente en el año 1871 y habrá 2 prohibiciones, una obligada por las incursiones carlistas de 1873 y otra de 1890 por una epidemia de gripe en la que se prohíbe taxativamente tirar cohetes en Paterna. Y así se continuaría en el siglo XX con el registro de providencias gubernativas del Ayuntamiento de Paterna, que disponemos en nuestro archivo municipal. Y en ella son continuos los bandos de los diferentes alcaldes habidos, en los que se hacen reiterados llamamientos al cumplimiento del orden. Insisto una vez más que la existencia en las demandas no hace más que reflejar el incumplimiento de las mismas. Disponemos un bando que dice Paterna, 8 de septiembre de 1914. Bando. Per orde del señor alcalde se fa saber que en vista del increment que pren en este poble la costum de disparar petardos en la vía pública, seran castigats en la multa de 2 pessetes la primera volta i majors penes després totes les persones i pares dels xiquets que falten i els dueños dels establiments públics. Les he aguantado mucho, y ellos lo saben. Tanto mi marido como yo les hemos aguantado mucho, porque aquí, antes, nosotros recogíamos el toldo por lo que recogíamos, pero explotó el cristal, explotó una gemelleta, se me metió dentro de la tienda, me quemaron la cortina, me reventaron un cristal y yo callé. Al día siguiente por la mañana, el primero que vino de guardia, porque como no pasó nada, me quemaron la cortina del probador y rompieron el cristal y tal y cual, pero no pasó más. Como no pasó más, nos callamos. Y al día siguiente, el primero que vino de guardia, le digo, vente, cago, Nico. Entré a la tienda, digo, mira lo que podíamos haber tenido anoche. Madre mía, se cogía la cabeza. Creo que desfiló toda la peña de las Pardeñas, conforme venían, lo mandaban. Al año siguiente me hicieron una jaula. Venían, me cerraban la puerta con una jaula y se acabó el problema. Me hicieron ellos la jaula, además. Me trajeron de tela metálica, venían, me la ataban a la puerta, como son mallas, me la ataban a la puerta y me blindaron. Y me blindaron el estado luminoso. Pero me hicieron el centro, pero que yo iba a decirles, yo lo que disfruta. Y cuando venía la fiesta del agua, que aquí estaba el contenedor de Andújar y Navarro, que traían un contenedor de agua.
A mí me han metido agua hasta por las narices en casa porque iba de bajada. Esto era una montañeta. De aquí estaba así, pero iba así dirección a mi casa. Agua, espuma y de todo. Pero es que los veía disfrutar, que yo he disfrutado tanto con ellos porque era sano. Era hacer el bestia si tú quieres, pero muy sano. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y entonces luego me regalaron una foto de toda la peña de Espardeña, la mejor vecina, digo, la madre con Juanita. Vamos a comenzar narrando una breve historia de la Peña de la Espardeña. Los indicios datan sobre el año 1982, cuando un grupo de amigos con inquietudes coheteras ponían un dinero en agosto para llenar un cajón infantil de cohetes. Hasta el año 1983 no se formó como peña. En un principio solo la componían hombres, pagando una cuota de 100 pesetas semanales, estando exentos de los demás gastos, pues el local era donado y los utensilios prestados. Se barajaron varios nombres, como Peña el Atobón, La Femella y otros, quedando por unanimidad en el nombre actual. El anagrama inicial de la peña era una espardeña de labrador, con 2 alas plateadas. Del presupuesto inicial se destinaba un 75% a pólvora y el resto a bebidas y comidas y gastos de mantenimiento del local. La peña tuvo su sede desde el año 1983 a 1987 en la calle Batalla de Lepanto, en un solar propiedad de don Vicente Barbeta, padre de un actual peñero, realizando las cordas en el campo de Barrinto y la calle de la Fábrica del Cordero. En el año 1988 pasaron a alquilar una casa en la calle Maestro Soler, siendo este año cuando nos dimos a conocer a la mayoría del pueblo, por las actividades allí realizadas. Dicho año se cambió también la ubicación de la acordá, tirándose en el escampado de las Cuevas, donde en la actualidad se continúa tirando. En 1989 se volvió a cambiar la ubicación de la peña, a una mini casa en la Plaza Mayor, donde todo lo tenían que realizar en la calle. En 1990 tomaron parte activa de la peña las mujeres, cambiando otra vez la ubicación de la peña, a su actual en Cuevas del Palacio. En la actualidad, más concreto, este año dio un vuelco la peña, pues se duplicaron los ingresos, se cambiaron los presupuestos, dedicando un 25% a pólvora y el resto a bebida y comidas, pues actualmente en la semana de fiestas todos los componentes tienen un menú para comer y cenar. La Noche de Fuego siempre se celebra un día antes de la corda de Paterna. Suele coincidir con el último sábado de agosto, tirando esa noche cohetes de lujo y luego la tradicional corda de la peña, quemando esa noche todo lo dedicado a fuegos. El ambiente de la peña es de amistad y cordialidad. Durante las fiestas de Paterna, la peña recibe multitud de visitas, siendo acogidas con estupenda simpatía por sus miembros, así como el día de la corda de la peña acude un número masivo de espectadores y gente que participa de la misma, bailando y tirando sus cohetes. En realidad, de lo que se trata es de disfrutar de la pólvora, pues realmente es la esencia de las fiestas de Paterna. Gracias por vuestra atención. Me gustaba, pues eso, el pasacalle, el infantil he ido, ya yo también, el padre, luego he ido a los pasacalles de los mayores, a la jornada. Pues, la primera vez entré con 16 años, entré yo en la jornada, que entonces no era como ahora, ahora ya la cosa está más seria. Bueno, y a raíz de esos inicios, pues montaron las primeras peñas en Paterna, que creo recordar que Boguet y la Espardeña, que es la nuestra, fueron más o menos a la vez.
Y vamos, que no se trataba simplemente de una peña para tirar cohetes, porque seguimos en activo los dos, pero claro, no es lo que era, la edad va haciendo mella. Y teníamos un programa de festejos. Un programa de festejos tanto para niños, como hacíamos cucañas, que no se trataba todo de la pólvora. Y luego pues había un presupuesto para cohetes, por supuesto, y otro para comidas y bebidas durante toda la semana de fiesta. Que de hecho parecía que esto en aquella época le llamábamos, ya cuando se conoció, el Gran Hermano. Nos visitaba la peña del Boguet, le visitábamos nosotros, nos hacían alguna putada que otra, como tapiarnos la puerta, que nos tapiaron una vez, pero en fin, son cosas que éramos amigos. Y luego el día de antes de la acordada, el sábado, el último sábado de agosto, digamos, ¿no? Sería eso, el último sábado de agosto. Hacíamos nuestra acordada particular nosotros aquí, que subían los de Boguet, venían también de algún Basíes, creo que era. Creo que venían algunos, tiraban algún cajoncito aquí también, que se juntaban aquí a tirar con nosotros. Posteriormente, que es donde me he contado, ya no nos dejaban tirar cohetes, porque antes no es que nos daban permiso, pero tampoco nos lo prohibían, porque aquí en el ayuntamiento se llenaba de gente para ver cómo tirábamos los cohetes y no lo prohibieron. Luego ya sí que hubo una época que hay fotos que yo tengo, si quieres te las pasaré, y se ve una de cohetes a los coches de policía, porque aquello pues decía no, parar, y aquí parar no paraba nadie, y el policía decía, porque lo escucharon por una radio aficionado, y decía, no, entra, y decía, entrar ahí, eso es un infierno, yo ahí no entro, total, que tiramos los cohetes rápido y cada uno picó espuelas para donde pudo por si acaso, y no pasó nada. La Avenida Europa fue un acto programado que íbamos a hacer un Boguet allí, que de hecho los cohetes los pagábamos nosotros, la peña Boguet y las pardeñas, se pagaban los cohetes. Resulta de que aquel año creo que fue uno de los primeros años que se hizo los correfos, que aún los hacíamos nosotros, y venía la gente de fuera pagado, y claro, queríamos ver los correfos. Fuimos a ver los correfos, no los vimos terminar, y claro, llegamos aquí y había a la Avenida Europa y había muchísima gente ya esperando, porque el ayuntamiento había puesto un acto festivo. Me ha reventado un cuerno. Yo te he visto poner la piel. Sí, yo la puesta y estaba puesta y bien. ¡Buenísimo! Dinero no tenemos, pero... ¡Toma! Y a mí me interesa recalcarlo, frente a todas estas normas que hemos citado de carácter restrictivo, nos encontramos con la obstinación de un pueblo que ha percibido estas prácticas de tirar cohetes en la calle como algo propio y genuino, y por tanto que se haya integrado en el tejido social de la comunidad. Ocurre nuestra última guerra civil, lejos de desaparecer la práctica se intensifica y disponemos asimismo de diferentes pruebas documentales ya de finales de los años 40 y primeros años 50. El insigne paternero Vicente Cardona viene a referir una serie de escritos de testimonios documentales de lo que tenía lugar, de lo que acontecía en Paterna a finales de los años 40. Y dice, en muchas esquinas había grupos aparentemente pacíficos. De cuando en cuando una voz dejaba oír su monótona cantinela. Un rodaet,
y sin saber cómo, sin observarse movimiento alguno, de un grupo salieron 5, 10, 20 cohetes. De otro grupo surgió enardecido todo un coro de femilletes y una especie de combate empezó seguidamente, extendiéndose muy pronto a otras esquinas. La segunda cordá, con su fuego diseminado en diferentes puntos de la población, provoca la indignación de los entusiastas de la fiesta, que imaginan lo que habría sido la auténtica, la cordá oficial, si a su impresionante espectáculo se hubieran añadido los centenares, los millares de cohetes camuflados. Són membres de la Penya de la Pinaca, que se fundan l'any 1880, No, 1980, perdó, així, on estem en este mateix lloc, i a raïs d'ahir pues, se tinguem estatutos, en fi, tot està tot molt documentat, i a raïs d'ahir pues, se fem en la setmana de festes, el juntaven i fem sopars i dinars. I el primer any farem, pues, després de l'acordar, pues, claro, tots de Paterna pues, tirant coets. I a raïs d'ahir pues, crear un ambient de molts anys tirant coets, i vamos, i això, també crec que són la penya més antiga de Paterna en actiu. Com el Paco comenta, hi ha una cosa que era una afició molt poc, que era l'amor o la passió per les festes de Paterna. Ara hi havia moltes més coses en la joventut nostra i el coet. Entonces nosotros lo que van fer quan se va fundar la penya, independentment dels actos culturals, gastronòmics, de festes i això, n'hi havia una part molt fundamental que se dedicava al coet. De hecho, nosotros dedicàvem una xicoteta cota perquè tenia una leyenda urbana que diu que tots els coets se furtaven. No, el coet no se furtava. Nosaltres som una penya i dedicàvem uns diners per a la penya, per fer un sopar a l'any, i al mateix temps ficàvem un suplement de diners pels coets. Per comprar coet, Jo pot tirar el coet de l'acordar, però tu és un suplement de l'acordar. El nom de recordar és un nom que ve a posteriori, però lo que era la tradició en aquell entonces, per l'any 82, 83, que t'estic parlant, era entràvem en l'acordar, molta gent, inclús nosaltres de la penya arribarem a entrar de 16 persones que se forma la penya, érem 16 parelles, arribarem a entrar 7 persones en l'acordar, en aquell entonces, ¿vale? Acabava l'acordar, teníem així, se traía una taula así fuera en el carrer y se ficaba pues el pic chocolate y el maíz. Y se traía un grapado de Avui ficàvem un engaviat, Així ficava un engaviat en la porta perquè la gent que tenia por o no volia, des d'aquí veia. I tiraven molt poques coets. Un remitjó. i què passava? A l'any següent, com eren poquets, ne compraven més. I de punts s'apuntaven gent que passava per així. I a l'any següent, com eren poquets, ne compraven més. I així anaven pujant la quantitat de coets. I un altre digueren, prou, casco. Se ficaven en casco per prendre el xocolate, perquè era impossible. Ara no se podia tirar coets. Era impossible. En el impàs d'Ixe hemos passat una anècdota molt important que vull fer de ressenyar, en nom mi Paco també ho comentarà. Van pintar en el carrer tipo carrer Major. Pintar el peñada conyac al mig del carrer, Espanyol i Bouet a una punta del carrer i a l'altra. I a la banda de banys estava una de 3 penyes, que era la de Tene, la de Paco Valero i uns quants més que tiraven a la banda de baix. Al tirar a la banda de baix s'armava un foc important. En armar-se el foc important, els nostres veïns No, vingueren bomberos, ¿sabes? van protestar i vingueren els bomberos perquè la finca que fa Cantó, ahí en la plaça del Ejército Español, o bueno, no sé com se llama, del Gran Teatro, resulta que se pega foc una habitació. No, esto es una fábrica. No, això era, antigament era de un estudi d'una constructora. Y tenía la persiana huerta y se ve que se por la coet. Vale. No passa res, al dia siguiente els veïns nos anunciaren perquè nosaltres veníem al local este el dia del Cristo antes de la professió i netejaven. I no se tornaven a juntar hasta el mes siguiente o quan ens tocara reunió. Però a l'any següent, quan tornaven a totalitzar, se ficaren diners per tirar coets i tota la història. Però dies antes de l'acordar va vindre un familiar nostre, que era Paco Canatrava, que era un municipal antic de Paterna, en 2 policies municipals, 2 nacionals, perquè havia hagut una protesta important del carrer. I ens digueren que no podíem tirar. Clar, nosaltres tenim el coets amagats ahí, en el foso. O sea, no te creen que tenim guardats en l'altre puesto, ahí en el váter. Ahí tancats. Nosaltres ho paguem ahí damunt. A raïs d'ahir ja no ens deixaren perquè quan anàvem a començar la gent i si tingueren que baixar a la banda de baix de la plaça del Ejército Espanyol, que estaven a 3 penyes tirant, i tirarem ahí. I a raïs d'ahir, la penya nostra sí que continua fent tradició de sopar i tal, però
ja no tornarem a comprar coets para recordar o el chocolate. Ya tienen que venir así, en el repuesto, ya no puedo. Mañana después no podien tirar-los en la porta a casa, com nosaltres tenim aquí les nostres neveres, tenim la nostra arxiu d'infraestructura per lo que volíem per la setmana de festes, y entonces ya deixarem de tirar coets. Així n'ha comentat, depèn que sí que sí. Los motores ya van a acordar y después de acordar se duchaven, venimos así. Claro, se llama ahí fuera, en el correo que era, y tirar el cuello, eso se muestra ya. Ya que es prueba evidente que las recordadas van aumentando en diferentes puntos de la localidad. Cada vez es mayor el número de lugares donde se dispara y, por tanto, se actúa al margen de ese ritual oficial que conforma la cordá. ¡Quitarse del medio! ¡Quitarse del medio, hostia! A finales de los años 50 hay un cambio en la organización y en la estructura festiva, fundamentalmente a partir del año 1958, en el que la fiesta la organiza la Peña El Biberón. Proponen diferentes cambios. Por ejemplo, uno de los hitos es la recuperación de los juegos florales, que no existía desde 1930. También en esos primeros años 60, la procesión de San Vicente de los domingos, los clavarios la unifican con la de los lunes y argumentan: es que no tenemos tiempo suficiente para acudir a la procesión, para ir al pasacalle de cohetes de lujo, y además luego a la cordá, y los que compren cajones y cohetes a esa recordar. La peña se fundó, como el 90% de las peñas de Paterna, por un grupo de amigos que les unía la afición por la pólvora, y un día estaban cansados ya de, cuando llegaban las fiestas de Paterna, de tener que ir buscando las zonas de Paterna donde se tiraban cohetes en la calle, y pues decidieron organizarse ellos y montar una organización, una peña. Una parte destinada para organizar nosotros una tirada. Entonces pues creamos una nueva zona de fuego de cohetes al carrer, que en Paterna no estaba, que era donde nos estamos ahora ubicados, que es en la Cova Gran. Y estuvimos aquí haciendo nuestras cordas hasta que se hizo la biblioteca, y ya tuvimos que cambiar la ubicación. Claro. Una vez que se monta el cohetódromo, pues somos la peña que, yo en aquel momento no estaba en la peña, pero me lo han contado, somos la peña que, dijéramos, abanderamos el tema de entrar, con todo lo que aquello conllevaba, críticas, insultos y todo, bueno, en fin, todo lo que aquello pasó, pero nosotros aguantamos el tirón y de hecho hoy pues somos lo que somos gracias a un poco aquello. Durante todo el año se pagaba la cuota, ahora era un poco más subida porque era una parte para local y fiesta y demás, y otra parte exclusiva para pólvora. Ya si eras peñista, te gustaran más o menos los cohetes, la cordá, tenías que intervenir. Llega el 600
llegan los electrodomésticos, llega la industrialización y también tiene lugar una incipiente inmigración, un tránsito campo-ciudad. ¿Qué ocurre en Paterna? En primer lugar, se crea el polígono Fuente del Jarro y en segundo lugar aparecen diferentes barrios. El barrio Santa Rita, el barrio de Alborchí, los grupos de San Pedro, los grupos de Belén, los grupos de la Merced. Hay una explosión demográfica en nuestra población, consecuencia de un conjunto de personas y familias que vienen a vivir a nuestra población en la ansiada búsqueda de una mejor vida para ellos y para sus familias. Hay nuevos tiempos, hay cajones, hay cohetes tirados a manos en detrimento del bouet, aparece la ropa de cuero, luego ya los cascos de moto que se van siendo sustituyendo y demás. ¿Qué ocurre? Que tienen lugar una serie de avances y retrocesos de manera que se va configurando, se va canalizando donde que llegamos al final de este capítulo. No podemos olvidar también la variante de la difusión que tiene la cordá de Paterna, más allá de nuestras fronteras locales, de nuestros límites. Pensemos que en esos años de 60 tienen lugar también las cordás falleras en Valencia, que ocurren a partir del año 65. Pensemos también en el año 73, que la falla 2 de mayo participa en la cabalgata del Reino. Y luego yo considero también especialmente relevante cuando un documental de informe semanal del año 83 kilómetros de Valencia, se celebró una de las fiestas más insólitas de nuestro país. Dura 20 minutos y sirve como colofón a las fiestas patronales. Su nombre es la Cordá. Se dedica con carácter exclusivo a la Cordá de Paterna. Adquiere una difusión tan grande que vienen de otras poblaciones, de otras localidades, y Paterna en ese momento, bajo mi punto de vista, se convierte ya en un referente inequívoco como lugar indiscutible de la cultura del fuego, a través de esas prácticas y de esa habilidad que han ido adquiriendo durante tantas generaciones los tiradores y tiradoras de Paterna. Es decir, que son los clavarios los que organizan la fiesta, los que tienen derecho a la cordá, mientras que el pueblo, en paralelo y dentro de ese carácter furtivo y prohibitivo, va realizando en diferentes puntos de la localidad la práctica de tirar cohetes, clavarios también una vez que ha acabado la cordá. Era un polvorín antiguamente, vamos. Con los campanas, pues recuerdo que, vamos, que ellos tenían ahí, armaban una, entonces ya se empezaba a tirar cohetes al carrer y poníamos una mesa, sacamos la caracolá, nos tiramos los cohetes debajo de la mesa con los caracolas, cada vecino ponía cualquier cosa, patata. Hacimos una pequeñita peña y juntamos pasta para el año siguiente pues hacer los cohetes. Y cada vez que te quemabas, ya sabes, arriba, mi madre con la lejía y el estropajo, pues nos curaba, pum, parche y otra vez a tirar. ¿Y cómo se llama? Conchila cairera. A mi madre le llaman Conchila cairera. Se empezó ya a mover tanto cohete por todos lados que entonces ya te movías para todos los sitios. La peña de la Cordá es la que tiraba en la plaza de San Marino, que ahí estuvimos tirando bastante tiempo. Entonces bajamos a la peña de la Cordá, que era la peña, teníamos la sede la teníamos aquí en el bar este que hay aquí al lado, que era el bar de Juan, que era el que llevaba la peña, y los vecinos de aquí estaban todos, casi todos apuntados en la peña. Ahí va.
nosotros también, aparte de tirar cohetes, nosotros hacíamos fiesta para los niños. Teníamos cucañas, teníamos concurso de paella, teníamos concurso de disfraces, hacíamos mascletas manuales, los poníamos todos allí en la parte de la acera y todos nos sentábamos en silla y tirábamos petardos. Nuestra zona de fuego era en la Plaza Marino. Me llamo José Mora, conocido por todos como el catalán. Soy natural, nacido en Osuna, provincia de Sevilla. Llegué a este pueblo a los 13 años y esta es donde yo viví, en la zona esta de la Plaza Marino, los cohetes de una peña que teníamos aquí detrás que se llamaba Peña La Cordá. Hasta que un año me dijeron de tirar cohetes en la plaza. No quería, pero ese año probé. Y a raíz de ahí fue como una droga que año tras año pues me va en el cuerpo, me va llamando. Entonces aquí en la plaza fue prácticamente, no diría el detonante total para que los cohetes se retiraran del carrer, de la calle, pero sí que fue la zona donde más movimiento hubo, porque aquí vecinos de lo que es la plaza, sí que es cierto que recogieron firmas. Íbamos a empezar a tirar, vecinos que se tiraron en lo alto de la traca de cohetes, con el peligro que eso conlleva. Ahí, pues sí, nosotros igual no éramos razonables en tirar en la calle, porque sí que se hacían desperfectos, pero tampoco era para tirarse encima de los cohetes. Entonces esa noche, pues aquí, la verdad que con toda la policía que había, empezamos a hablar con ellos a ver de qué manera se podía tirar. Al final, pues entre el jefe de policía, un abogado vecino de la plaza y este que os está hablando, firmamos un documento donde nosotros nos comprometimos a tirar en una cena acotada por ellos, que era en la calle Virgen del Montiel. No llegamos a la plaza, en cuestión de 50 metros, más o menos, nos pondríamos pues unos 50 tiradores, con cada uno con un cajón o dos. La verdad que esa noche podía haber ocurrido algo peor de lo que ocurrió. A ver, a mí me quemaron los toldos, la capota y el toldo del balcón. Fui al ayuntamiento, lo puse, lo reclamé y me dijeron que claro, que como habían peñas y habían gente libre, pues que no había a quien denunciar.
Entonces yo misma me tuve que pagar, pues eso, mis toldos. Es una denuncia por parte de una aseguradora de que tenía que pagar pues prácticamente todo lo desperfecto. No podías salir a la calle. O sea, tú bajabas a casa y habían puntos de tirada en toda Paterna. Coches estropeados, como ha dicho Guillermina, toldos. O sea, llegó un momento que se sobrepasó. Creo que por eso al final se tuvo que cambiar y se tuvo que meter el ayuntamiento y todos los vecinos tuvieron que quejarse pues, para darle solución. Algunos recogió firmas y entonces nos sacaron de aquí. Tuvimos problemas con la tirada que teníamos nosotros de cohetes y empezamos, deshicimos la peña y empezamos con una peña nueva. Cohete y festa. Me sacaron y fui presidente de la peña. El conflicto fue que no dejaban tirar cohetes, dijeron que no querían que se tiraran cohetes en el pueblo, pero vamos, nosotros como peña bien, pero claro, el conflicto era que no podíamos tirar cohetes y estábamos un poquito cohibidos. Hacíamos vida de peña, pero no de cohetes. Bueno. Es una pena que se haya perdido una tradición como esa, porque sí, es muy bonito la noche, el domingo, que es cuando se tira en la calle Mayor, está claro que eso nunca se va a perder, pero claro, no es lo mismo ir a como se tira ahora en una jaula, que vas allí, no sé, no es tan bonito como antes, pero claro, ya te digo, yo creo que no se controló. Que es verdad que había gente que se quejaba por la cantidad de cohetes, ya no por las peñas que habían ahí, sino la gente que venía, porque eso era un llamamiento. O sea, tirar cohetes en una zona y cuando se sabía que había espectáculo, enseguida la gente, aunque no fueran de peñas, venía ahí a participar, cada uno con lo suyo, y si no con lo suyo, pues iba ahí a ver el que cogía, y de ahí era la tradición de ya no queden también, ¿entiendes? Porque lo que es en el parque, la verdad, hasta los castillos son preciosos. En esa zona se podría tirar en abierto, sin tener que estar dentro de una jaula. El año 79 tienen lugar las primeras elecciones municipales democráticas. ¿Qué ocurre? Que los clavarios que organizan la fiesta con carácter exclusivo, pero cada vez el ayuntamiento va participando y va teniendo un peso específico. ¿Qué ocurre? Que si da dinero, tiene derecho, primero, a establecer una serie de normas y disposiciones. Y ahí es cuando tiene lugar un nuevo mecanismo de organización que progresivamente se va introduciendo a partir de los años 80. Mientras tanto, todos esos tiradores, todas esas personas, familias que, dada el carácter integrador que tiene la práctica de cohetes en la calle, aumenta, pero de una manera exponencial. Pensemos que de aquella época es la imagen icónica que todos tenemos en el recuerdo de cuando llega la Brigada 26 de Valencia de la Policía Municipal, que se le reclaman para restablecer el orden, porque en esos momentos no se puede con tantos lugares tirando, porque con los nuevos barrios tiene lugar una nueva variante, y es que se pierde la centralidad de la fiesta. Si el acordarse en la calle Mayor y habían unos puntos como la Plaza del Pueblo, el Palacio o el Gran Teatro, ahora se incrementa notablemente y está el Parque de la Torre, está junto al Palomo, está la Plaza de Marino, está 1 de Mayo. Es decir, se ha producido una ampliación notable donde esos nuevos tiradores que conforman un carácter híbrido con los ya existentes van ocupando esos espacios de una manera natural. 1 de mayo. 1 de mayo. 1 de mayo, en la puerta de casa de mis padres, aquí mismo. De los Campanas. De los Campanas. Mi abuela me contaba como los clavarios, que eran los que llevaban los cohetes al acordar, se guardaban unos poquitos para el día del Cristo y los tiraban, dice ella, que se ponían a la entrada de Paterna, por donde entraban los de Manises. El día del Cristo era un día laboral, normal y corriente, y le tiraban los cohetes a los maniseros. Y o sea, ¿cómo correrían los maniseros, no?
Bueno, el primer recuerdo que tengo yo era desde 5 añitos, ya hace más de 52 años, pues desde la ventana de casa de mis padres, pues ahí veía yo como mi padre con sus amigos no eran los de la quinta de mi padre, la Peña del Troc, se juntaban, compraban 4 cohetes, mi abuela les preparaba el chocolate, mi madre la coca, y ellos se bebían pues no sé, la sangría que se preparaban ellos y tiraban cohetes. Yo desde la ventana veía cómo tiraban los cohetes. Y digo, joder, yo cuando sea mayor quiero también tirar cohetes como ellos. Eran los primeros cohetes al carrer que yo tuve. Con apenas 16 años empecé ya a juntar a los vecinos, a mis primos, a los amigos, juntábamos 4 pesetillas, comprábamos cohetes, íbamos con mi padre en el 124 a Godella, a la Pinoteca de Brunchú íbamos primero, ¿no? Comprábamos pues, los cohetes que llenábamos un cajón, 2 cajones como mucho, y seguíamos con la tradición de cuando mi padre tiraba cohetes con la peña, pues sería el año 69 o así. 69, cuando yo los veía. Y yo cuando empecé a tirar cohetes, pues ya pues en el 70 y algo sería, ya con 16 años. Yo nací en el 64, pues a cuentas. Y nada, empezamos a comprar cohetes, los tirábamos en la calle, pero los tirábamos poca cantidad. Se asomaban los vecinos y me decían, ya no queden, y ahí siguió la tradición. Luego empezaron a juntarse pues, gente de otros barrios, de amigos que venían por aquí, y me decían, en la casa de los Campana tiran muchos cohetes, y se juntaban y nos juntamos aquí y intentó tirar los cohetes. Luego ya empezaron a venir las peñas, y aquello pues se fue increciendo, cada vez más cantidad de cohetes. Bueno, éramos jóvenes, juntábamos dinero y entonces nos juntábamos aquí en casa de mis padres, nosotros tirábamos cohetes con los vecinos y los de la Peña Cotó también venían aquí y tiraban cohetes. Yo me acuerdo que mi madre preparaba la coca en llanda, preparaba el chocolate, hacíamos una sangría, durante la noche bebíamos sangría, luego de madrugada la coca en llanda con el chocolate, el rechopón. Y mi madre, me acuerdo yo que en lo que es el cuarto de baño preparaba las vendas, el agua oxigenada, el algodón, tenía todo preparado y cualquiera que se quemara, sea familia, amigo o lo que fuera, subía a casa de mis padres a curarse y lo curaba mi madre, vamos. Día 27 de agosto de 1995, cumpleaños de Borja Martínez Martínez y Día de la Cordá. Su padre, Francisco Martínez, está que se caga del tembleque que lleva. Esto es un espectáculo. Señores, los toreros no están tan nerviosos como se puede encontrar un tirador de la corda. Entonces nos subíamos a la terraza y ahí veíamos cómo tiraban cohetes y mi hermano el Miguel tendría 5 años o así y subió un cohete arriba y corriendo se cayó encima del cohete y se quemó el culo. Y mi madre, bueno, aparte que lo curó, bueno, le riñó que no sé qué, no sé más, no sé cuánto, bueno, lo vivíamos desde pequeños ya. Ahí tenemos a Miguel sudando la gota gorda. Bien atrás, bien atrás.
Tirábamos aquí en casa de mis padres y tal, nos juntábamos en casa de mis padres, tirábamos cohetes con los vecinos y tal, y bueno, y un grupo de amigos, que eran amigos nuestros también, compañeros. Aquí lo que es el parque del depósito del agua, y ahí es donde nació lo que es la Peña del Cueto. Crearon la Peña del Cueto y claro, como eran conocidos nuestros, empezaron a tirar en casa de mis padres y tal. Y ahí es donde empezaron ya a tirar cohetes lo que es la Peña del Cueto. Ellos no eran todavía peña y se compraban entre ellos un cajón o dos cajones, se venían aquí a la esquina, esta de aquí, y tiraban cohetes, y nos tirábamos cohetes, nos picábamos. Y ya ahí yo me junté con ellos y ya empecemos a hablar sobre hacer una peña. Y hicimos la Peña del Cueto. Y ya como hicimos y nos juntemos muchos más amigos más, comprábamos cohetes y veníamos aquí a tirarlos. Y aquí la cuestión es cuando veníamos a tirarlo, pues había veces que ya estaba amaneciendo y mi madre, que en paz descanse, se asomaba por la ventana y nos preguntaba, ¿ya acabáis? ¿Ya acabáis? Porque la mujer ya quería bajar para limpiar la fachada, para que quedara la fachada, porque dejábamos toda la fachada negra. Pues por la mañana pues solía hacer chocolate y bajaba chocolate y desayunábamos y hacíamos cosas así. Eso antes de que hiciéramos lo de la Peña del Cueto, porque luego cuando estaba la Peña del Cueto tirábamos tanto cohetes que le hicimos una reja a mi madre en el balcón y mi madre desde el balcón y mi padre, que para descansen los dos, se asomaban desde el balcón y veían cómo tirábamos los cohetes. No es que fuera burrada de cohetes, es que al ser tanta gente poníamos una cota y nos gustaban los cohetes, pues tirábamos cohetes. Sino el equipo de gobierno baraja en estos momentos algún lugar más para procurar que la densidad de fuego no se concentre toda en el mismo sitio. Antes que hicieron la jaula, el alcalde, que entonces había, que creo que era Burruell, ¿vale? Él cogió y dijo que solo se podían tirar en 3 o 4 puntos de Paterna el fuego. Y a raíz de eso se juntaron muchas peñas en esta calle, como en otras calles, y hicimos tanto daño que entonces ya los vecinos ya se quejaron tanto que ya cogieron y hicieron lo de la jaula. Y gracias a Dios nosotros protestemos y nos dejaron el tiro pichón, el parque central, para poder ir a tirar cohetes. A ver, agua, que me deshidrato. Yo recuerdo de que abría la puerta a mi padre y tiraba el primer cohete que tiraba. Claro, en el pasacalles de pequeño sí que tiraba cohetes, pero la primera vez de tirar una femilleta, un cohetón, ¿no? Decía que eso sí que tenía potencia, ¿no?
tirar cohetes aquí abajo de casa y después ya cuando ya era más, ya empecé a ser un poquito más mayor y tal, entonces empezamos a tirar, ya nos juntamos también yo con mis hermanos y con todos los vecinos que poníamos una cuota, poníamos dinero y durante todo el año comprábamos cohetes. Y cuando ya se empezó a concentrar bastante el fuego en ciertos puntos que se juntaban más las peñas, se empezaron a crear las peñas realmente y se creaba más gente, ¿no? Y se juntaba más gente tirando cohetes. En esos primeros años 70 se introduce con carácter prácticamente obligatorio el brazalete identificativo de la cordá y se dice que en el año 76 por ello abogamos por la medida ya empleada en ocasiones de poner un distintivo visible a los tiradores autorizados. Si buscamos la causa de esta medida es que se quiere controlar los cohetes de la cordá y fundamentalmente de los cajones, ya que incluso durante el transcurso de la cordá se introducen tiradores y sacan los cajones para luego ser disparados durante las recordaes. Esto es un documento textual y altamente significativo de ese entramado asociativo que va desarrollándose en torno a la pólvora durante esos años 70 y 80. Y remichons. Me echaba alguno que no le había pegado fuego al caixón, entonces remichons agarraban las tuyas para tirarlo a la plaza. O para tirarlo al teatro o para tirarlo al Valle Timeri. Pero en Valle Timeri ya poníamos dinero para comprar cohetes, ¿vale? Ya éramos 25 o 30. Entonces es a principios de esos años 90 cuando se plantea una dialéctica entre dos partes aparentemente enfrentadas. Por un lado están los tiradores, que quieren que continúe la tradición, que quiere que permanezcan esas prácticas que han conocido durante generaciones. Y por otra están los vecinos, que reclaman un mayor orden y un restablecimiento de pautas porque se está alcanzando un alto nivel de deterioro. Que a una neboda meua, una sogra, li cremaren la porta, li cremaren la persiana y en casa per cobrar-los. O están tirando por ahí por las calles, que hasta le pegaron fuego el año pasado a los coches por ahí también, y muchas criaturas lesionadas. Pel que fa als penyistes, esta vesprada reuniran per estudiar la proposta presentada per l'Ajuntament. De moment estan disposats a entrar a la gàbia. Els greus accidents amb la pólvora aquest estiu també han fet recordar que consisteix en llançar coets quan acaba la corda al carrer Major, continua fent als carrers de Paterna com s'ha fet sempre. Y en el ámbito de esa dialéctica es cuando en el año 97 se crea lo que se llama la Comisión Gestora de Fuegos. En ella se trata de crear un marco de coordinación entre las diferentes partes implicadas de la localidad. Y llegamos a noviembre de 1999. En ese momento tiene lugar la denominada Asamblea General del Consejo Sectorial de la Cordá y se aprueba que se haga un estudio sobre el uso de la pólvora en Paterna, pero para después de la Cordá, con el objeto de crear alternativas para que, evitando molestias a los vecinos, se siga engrandeciendo nuestra fiesta universal. Esta comisión trabaja y lleva a cabo una serie de conclusiones que, de manera resumida, fueron las siguientes. Se propone celebrar una serie de mini cordaes que cada día estarían a cargo de una de las peñas existentes en Paterna. Se realizarían durante 8 días y finalizarían el sábado con la celebración de la pesa. Segundo, para estas cordaes es necesario un gran espacio que permita a un amplio número de personas ver el espectáculo con garantías de seguridad. Tercero, todas estas condiciones las reúne de momento el tiro de pichón. Pensemos que en aquellos momentos todavía no se ha construido el Parque Central.
Es importante remarcarlo. Cuarto, el ayuntamiento se propone, podría asumir la construcción de un gran engaviat, colocarlo y mantenerlo. Entonces, la segunda cordada ya podría desarrollarse fuera de una vía distintiva de la represiva. Fuera de una vía distinta a la represiva. Con todo ello, se conseguiría el resultado buscado en esa dialéctica, y es, primero, evitar acumular gran cantidad de fuego durante bastante tiempo en las sedes de las peñas. Segundo, conseguir que las pirotecnias se encarguen de servirlo directamente al lugar de las cordás. Tercero, evitar tirar cohetes por las calles de manera incontrolada. Cuarto, evitar molestias al vecindario. 5. Facilitar que paterneros o visitantes puedan ver el espectáculo de fuego sin riesgo para ellos. Sexto, que sean muchas más personas las que puedan ver esta demostración única. Este texto concluye con una frase que a mí me gusta especialmente y dice: no debemos perder nuestra personalidad como paterneros, porque las costumbres son leyes, y vamos a ver si podemos armonizar la tradición de este pueblo con las necesarias normas de seguridad y protección que requiere el manejo de la pólvora. ¿Cuándo se hace este documento? En el contexto de los acontecimientos sociales y festivos que están teniendo lugar en esos años, y es que las clavarías han perdido su peso específico. De hecho, en el año 99 ya prácticamente desaparecen. Se genera un vacío de poder. Por tanto, y bajo mi punto de vista, con todo lo referido en esos años, se puede decir con toda propiedad que supondrá el embrión y los precedentes orgánicos y funcionales de lo que vendría con el cambio de siglo, y que se configuraría a partir de la creación de la Comisión de Fiestas Mayores durante el año 2001. Esta comisión asume las iniciativas y disposiciones que se han estado argumentando en los últimos años 90 y que básicamente a efectos de la recordá se concretan en dos disposiciones. La primera es la creación de la recordá en un espacio delimitado y más allá de las calles y abiertas en el futuro Parque Central, y segundo, la construcción del cohetódromo tal cual lo conocemos en la actualidad. L'Ajuntament de Paterna no ha volgut esperar més. Davant de les últimes víctimes per la manipulació de pólvora, ha emès un decret en què multarà atenció amb 5 milions de pessetes a qui incomplisca les normes de seguretat. En aquest aspecte, els infractors poden ser posats fins i tot a disposició judicial. Això se suma a la decisió de la delegació del govern de revisar la legislació d'estos festejos populars. Les desgràcies que han tingut com a protagonista la pólvora i que han causat 2 morts aquest estiu han fet reaccionar l'Ajuntament de Paterna. Davant la recordà de l'últim diumenge d'agost s'imposaran multes de fins a 5 milions de pessetes a qui incomplisca les normes. Entonces el Ayuntamiento aplicará la legislación vigente pues con multas que puedan llegar hasta los 5 millones de pesetas, y me imagino que quien desobedezca a la autoridad pues podrá esa noche dormir en la Policía Nacional. Si volem seguir una tradició, se té que acoplar aquesta tradició perquè tot veí, perquè Paterna és molt gran, tot veí puga veure-ho i per almenys disfrutar nosaltres, i que per almenys hi ha continuïtat, perquè estan havent molts accidents per la quantitat de coets que s'estan tirant. Jo els he vist a 15 o 20 homes drets i fets anar a l'Ajuntament a reclamar. I, claro, pues, per evitar-ho i per fer una cosa millor i per a que tots disfruten, hem fet aquest espai. El que és clar és que enguany només es podrà llançar coets al carrer Major o al recinte tancat. L'Ajuntament ha emès este decret en què s'estipula que llançar material pirotècnic fora de les zones marcades serà considerat infracció. És la primera vegada que s'aplica a la nostra comunitat esta mesura taxativa.
El govern valencià ha anunciat que revisarà la legislació dels festejos amb pólvora. A Paterna ja ho han fet.